Realista. De los monstruos y criaturas mitológicas que Odiseo encuentra durante su largo viaje de Troya a Ítaca, entre los más feroces se encuentran las mujeres. 3 de ellos son Circe, las sirenas y Calipso, que resultan ser obstáculos difíciles y aterradores para el viaje de regreso de Odiseo a casa. La Circe de la bruja. Después de escapar de la isla de los caníbales Laestrygonians, Odiseo y su tripulación tropiezan con Aeea y el hogar de Circe, que se conoce como una bruja y una ninfa. Ella tiene un vasto conocimiento sobre pociones y hierbas que Odiseo y su tripulación experimentan de primera mano. Odiseo y la mitad de su tripulación se quedan con los barcos, mientras que los otros van en busca de Aeea para ver qué gente vive allí. El grupo de búsqueda se encuentra con la casa de Circe, que se describe como una gran casa en un claro en medio de un espeso bosque. Alrededor de la casa hay leones y lobos, que al principio asustan a los hombres, hasta que se dan cuenta de lo dóciles que son las bestias. Más tarde se descubre que estas son las víctimas previamente drogadas de Circe y sus pociones. En su casa, Circe recibe a la tripulación de Odiseo como invitados. Los alimenta con una comida de queso y miel que ella ha manipulado, convirtiendo a la tripulación en cerdos. Todos, menos uno de los tripulantes, se convierten en cerdos y logra escapar para advertir a Odiseo y a la otra mitad de la tripulación de lo que ha ocurrido. Odiseo se aventura a la casa de Circe para salvar a sus hombres, pero es detenido en el camino por el dios Hermes, que fue enviado por Atenea. Hermes le habla a Odiseo de una hierba llamada Moly, que lo protegerá de las pociones de Circe. Inmune a sus pociones, Odiseo actúa como si fuera a atacarla. Después, intenta convencer a Odiseo para que se acueste con ella, lo que él evita, debido al consejo de Hermes. Habiendo hecho todo esto, Odiseo convence a Circe para que convierta a su tripulación en humanos y los libere. Las sirenas. Odiseo también se encuentra con las famosas sirenas durante sus paseos. Típicamente en las representaciones griegas, las sirenas son criaturas mitad mujer y mitad pájaro que se posan en las rocas junto al mar y cantan hermosas canciones que atraen a los hombres que, negándose a salir, mueren de hambre. En la Odisea, Circe advierte a Odiseo sobre las sirenas y le dice que tape sus oídos y los de su tripulación con cera de abeja para evitar que sus dulces canciones entren en sus oídos. Curioso por las canciones que cantan las sirenas, Odiseo solo tapó las orejas de su tripulación con cera de abeja y luego hizo que sus hombres lo ataran al mástil del barco, instruyéndoles que no lo desataran, por mucho que suplicara por ello. Odiseo escucha la canción y ruega y suplica a su tripulación que lo suelten, pero su fiel tripulación solo aprieta más las cuerdas, atándolo al mástil. Entonces, se revela que la razón por la que las canciones atraen y seducen a los hombres es porque cantan sobre verdades pasadas y futuras. Le cantan a Odiseo sobre sus esfuerzos pasados, tales como la gloria y el sufrimiento que soportó en los campos de batalla de Troya, y sus acciones futuras y lo que logrará, y prometen falsamente que sus oyentes vivirán para contar estas verdades a otros.
Odiseo, por supuesto, lo consigue, y así es como podemos obtener este relato de él. La ninfa de Calipso. Al final de su peregrinaje, Odiseo se lava solo en la isla de Ogygia, el ómfalo, que significa ombligo o centro del mar, y también el hogar de la ninfa Calipso. Homero describe a Calipso como la hija del titán Atlas, que sostiene los pilares del cielo y del mar. En la epopeya de Homero, Calipso mantiene a Odiseo en su isla durante 7 años, lo que representa una gran parte de su viaje a casa. Calipso desea hacer de Odiseo su esposo inmortal y lo encanta con su canto mientras teje en su telar. Odiseo realiza los deberes de un marido para Calipso, incluyendo dormir con ella. Incluso bajo el hechizo de Calipso, Odiseo desea una vida diferente. La promesa de la inmortalidad no lo hace perder a su esposa Penélope. Odiseo, un hombre, no desea la vida de un dios, prefiere mucho más la vida de un mortal, incluso con todas sus dificultades que tan claramente faltan en la isla de Calipso. Notando que Odiseo quiere dejar la isla, Atenea le pide a Zeus que ordene la liberación de Odiseo. Zeus envía a Hermes para decirle a Calipso que lo libere, porque no es su destino permanecer en la isla para siempre de todos modos. Calipso finalmente y obstinadamente acepta liberar a Odiseo y lo envía en su camino con vino, pan y materiales para una balsa. Seductoras mujeres de la antigua Grecia. Estas mujeres, aunque no necesariamente aterradoras en su aspecto, son ciertamente aterradoras en sus habilidades para encantar a los hombres mortales. Con mucha ayuda, Ulises es capaz de resistir o liberarse de estos encantamientos, incluso la mujer aparentemente menos amenazadora de las tres. Calipso logra mantener a Odiseo detenido durante 7 años, demostrando ser uno de los mayores obstáculos para su viaje. Claramente las mujeres son vistas como encantadoras y engañadoras de los hombres, distrayéndolos de su curso o propósito. Y esto refleja un sentimiento encontrado en la antigua Grecia de que las mujeres eran criaturas engañosas que no podían controlar sus deseos sexuales y buscaban atrapar a los hombres. Esto se hace especialmente claro cuando se compara con los monstruos masculinos, como el cíclope Polífemo, que no tiene la naturaleza encantadora y engañadora de estas mujeres. Odiseo inmediatamente ve a través de su engaño y es capaz de ganar contra Polifemo con sus propios engaños, mientras que Odiseo puede detectar este engaño por sí mismo. Cuando se trata de mujeres, monstruos y diosas, necesita la ayuda de los dioses y otros para advertirle y ayudarle a liberarse. Yo soy el documentalista y esto fue La Odisea, de sirenas seductoras a brujas malvadas. Saludos especiales para Uriel y Sandra Rebeca, Eric Yeshua García Flores, Julio Chalas, Noé Manía, Papi Chulo, Carlos Tobar, Ezequiel Guillén, Patti García, Walker Crack Sánchez Maldonado, María Ponce, Guillermo Limón, Alejo, Mara Rama, Elian Morales Collado, Eterna Moreno Moreno, Daniel Palagó, Ángel Frutos, Felipe Enoc Morales Mendoza, Brahian Sebastián Jessinger,
Juan Manuel, Sandra Sandy, Junior Suazo y Top 5 Explorador. Gracias y hasta la próxima. Documentalista.